Hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Ataocusi Gamonal, fundador de la Congregación Israelita de Nuevo Pacto Universal, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de fronteras vivas. Fundó 42 comunidades, no solamente en nuestro país, sino también en las hermanas repúblicas de Colombia y Bolivia. Fundador del partido político PREPAP con su símbolo el pescadito y compilador del Decálogo Universal. Cuando hablamos de la doctrina, qué fundamental, qué, básico es en nuestra vida. Es muy fundamental. Si hablamos de nuestro maestro, buscó que enseñarnos lo que nosotros no sabíamos y nos enseñó lo que nosotros desconocíamos. Por eso hablamos de nuestro maestro, porque la doctrina, queridos amigos, la doctrina nos enseña a caminar y a conservar el ritmo del camino, el ritmo de los pasos, nos ayuda. Nos enseña a abrir un poco más nuestra mente, cómo buscar que dominar, cómo controlar, cómo buscar que someterlo o sujetar a nuestras emociones negativas. Que a esto se llama buscar siempre el equilibrio. Como decía el apóstol Pedro, a la fe se adhiere la virtud, a la virtud ciencia, a la ciencia templanza, a la templanza la paciencia, etc. Pero vamos a entender la palabra. La fe, escudriñándolo, encontramos que la fe viene a ser la fuerza activa de Dios, viene a ser el Espíritu Santo. Y esa fe nos empieza a movilizar, nos empieza a mover, nos inspira. A esto se llama virtud, que nos mueve a hacer algo. Y como nos mueve a hacer algo, tenemos que estar informados o informarnos a través del libro sagrado. Como decía nuestro maestro, si una hermana desea ponerse su velito, tiene que informarse, tiene que saber dónde está escrito para poner en práctica. Entonces encontramos que la fe se adhiere a lo que es la virtud que nos mueve a hacer algo, pero ese algo tiene que estar sustentado en el libro sagrado. Hasta ahí la gran mayoría hemos avanzado, hemos recibido esa fuerza activa, nos mueve y queremos saber dónde está escrito para poner en práctica. Hasta ahí hemos llegado. Pero nos falta ser una persona templada, equilibrada, porque al no encontrar esa templanza, ese equilibrio emocional, tenemos problemas. Le voy a poner un ejemplo antes de llegar al tema. Cuando habla alguien mal de uno, y no tenemos ninguna culpa, pero empiezan, como dice, a hablar hasta de más, o como dice la Escritura, calumnias y tantas cosas más, entonces empiezan a hablar. ¿Y qué pasa? Cuando uno no tiene ese equilibrio, lo primero que se llega a ofender. Y se siente mal, porque no es posible que esté hablando así, yo no he hecho esta cosa, pero hablan y no sé cuánto, por acá, por allá. Y si hablamos humanamente, lo primero que busca una persona, y lo va a denunciar, va a ir a la comisaría a denunciarle por difamación y calumnia. Entonces vemos ahí la reacción de uno cuando uno busca el equilibrio, queremos que todos hablen bien de nosotros,
Entonces, ahí. Ahora la otra pregunta es, ¿y cómo nos sentimos nosotros cuando empezamos a hablar mal de otros? ¿Cómo nos sentimos? Sentimos placer. Y de repente esa persona no tiene paciencia, me denuncia también por difamación y calumnia. Demuéstrame lo que estás mencionando. Ahí vemos que no hay equilibrio. El equilibrio consiste, como mejor vamos a pasar lectura, Eclesiástico capítulo 7, 20, 21 y 22. Ciertamente no hay un hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. O sea, no hay justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablaren. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablaren. Porque no oigas a tu siervo que dice mal de ti. Porque tu corazón sabe cómo tú también dijiste mal de otros muchas veces. Ahora encontramos, no por qué sentirnos ofendidos cuando hablan mal de uno. Entonces, así como me siento ofendido, también debo sentirme ofendido por ofender a otros. No sé, me dijeron y lo que me dijeron, empiezo a expresarme y de repente no es cierto, voy a tener problemas. Cuando ya tenemos el Espíritu de Dios, nos llama a ser equilibrados. Empezamos a ser equilibrados. ¿Por qué sentirme ofendido porque hablaron de mal de mí? Bueno, no tengo culpa, no hay maldad, no tengo por qué sentirme mal. Es como decir, si yo voy vengo con un regalo, a alguien le regalo y no me quiere recibir ese regalo, ¿con quién se queda ese regalo? Ese regalo se queda con aquel que vino a ofrecer. Conmigo se queda el regalo, no me recibe. No me recibe. Ahora, si soy afligido, no hay problema. Dice el apóstol Pedro, mejor es necesario pasar lectura, para buscar siempre ese equilibrio. El 1 Pedro 2, 20, 21, 22 y 23. Porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís. Yo he pecado, soy abofeteado y lo sufro, no hay ninguna gloria, no lo hay. Si he pecado, soy afligido, soy abofeteado, no hay ninguna gloria. Más si vos, dice más, si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Si haciendo bien soy afligido de todo, entonces soy bienaventurado delante de los ojos de Dios. Es agradable delante de los ojos de Dios. Ejemplo nos han dado nuestros antepasados. De Moisés hablaban de todo el pueblo, lo querían hasta matar. En momentos sí se afligía como carne, pero siempre buscaba que emitir a Dios. Vemos el ejemplo palpable de nuestro Mesías. Hablaban de todo, lo calumniaban, de todo, pero él siempre con esa serenidad. Por eso dice, porque para esto soy llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, o sea, hablaban mal de él, no hablaban mal de los otros. Cuando padecía, no amenazaba, sino si remitía la causa al que juzga justamente. Entonces su plegaria, Señor, cuida. Incluso hasta la parte final, cuando ya está, digamos, llega a sus últimos minutos, dijo bien claro, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A pesar que estaba a una cruz agonizando, pero su palabra, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué tal serenidad? Es admirable para nosotros que tenemos que aprender, tratar de poner en práctica esa serenidad, esa templanza. Ser templados, ser equilibrados, qué hermoso. Porque si buscamos ese equilibrio, vivimos en paz con nosotros mismos. Esa es la base. Y para eso, queridos amigos, nos enseña pues la doctrina de Dios, nos enseña, nos instruye, nos orienta.
marca nuestros pasos. Esa es la base. Cuán importante es la doctrina de Dios. Ahora, revisando de lo que los mensajes, de acuerdo a Isaías, que estamos viendo, de 61, 42, 1 y 6, estamos revisando y encontramos estos puntos fundamentales de que tenía para hacer el cambio en tus últimos días, tenía que levantarse alguien. Dios lo tenía que levantar de entre los muertos y tenía que ser luz para la humanidad. Por eso le dice la profecía: levántate y resplandece que tu luz ha llegado y la gloria de Dios aumentó sobre ti. Entonces, levántate, dice, y resplandece que tu luz ha llegado. Y la gloria de Dios amaneció para ti. Entonces, ¿a quién le dice levántate y resplandece que tu luz ha llegado? En Isaías 42, 1 al 6, ahí aclara. Habla de un siervo que Dios eligió. A él lo sostiene, lo sujeta, lo coge de su mano, lo protege. Él, su elegido, lo eligió, es su preferido de su corazón, que también se le conoce como muy escogido de su reino. En otras palabras, es su favorito. Pero ese es un plan de Dios, no es un plan del hombre. Y para que haga todo este ministerio, pues tenía que poner su espíritu en él. Su espíritu, porque el espíritu es el que moviliza todas las cosas. Para hacer todas las cosas es el espíritu de Dios, no es otra cosa. Entonces, ¿para qué? Para que hagan, vamos a mejor leer antes para continuar con este mensaje, Isaías 42, vamos a leerlo. Dice lo siguiente en esta versión Reina Valera de 1602. Y aquí que mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. He puesto sobre él mi espíritu, porque el espíritu es el que moviliza. Así como estamos hablando de la fe, que es el Espíritu Santo, es el que moviliza. Lo moviliza. Y una vez, ¿qué cosa tiene que hacer el Espíritu Santo? Tendrá que dar, dices, juicios. Tiene que hacer notorios sus juicios. ¿Y qué son los juicios? Dice en Nehemías 9:13, juicios son los dichos de Dios, que en hebreo se llama Torah, la doctrina de Dios. Esos son los juicios de Dios. Eso tenía que hablar. O sea, tome el instrumento, por eso dice, como decir este celular, el espíritu, que lo escogió Dios, digamos así, y viene el espíritu, toma posesión de esta carne, de este cuerpo, y a través de este espíritu empieza a hablar. Por la boca del instrumento, el espíritu empieza a hablar. ¿Qué cosa tiene que hablar? Juicios. Tiene que hablar juicios. Ahora se comprende cuando vemos en el caso de nuestro Mesías, para hablarnos, vamos a esclarecer un poquito antes de avanzar. Dice en San Juan, capítulo 7, vamos a ver, capítulo 7, versículo 14, 15, 16, 17, 18. Y en medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Maravillábanse los judíos diciendo, ¿cómo sabes de letras no habiendo aprendido? Entonces Jesús respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea que él no era de sí mismo, sino hablaba la doctrina de su Padre, hablaba los juicios de Dios. Los juicios de Dios. Porque para que ser juzgado una persona tiene que haber leyes. Si no hay leyes, ¿cómo lo puedes juzgar? Para que diga, bueno, has cometido tal error, tal falta, tal delito has cometido, tiene que haber ley. Tiene que haber una norma para decir que has violado. Si no tienes una norma, ¿cómo le puedes decir que has violado? Por eso dice en 1 Juan 3:4, el pecado es la transgresión de la ley.
Pecado es transgresión de la ley. Pero si no conoces la ley, no conoces Torah, ¿de qué transgresión estamos hablando? ¿De qué violación? ¿De qué quebrantamiento te hablamos? No hay nada. Entonces el hombre tiene que conocer primero la doctrina para que sepa dónde está la falla, dónde fue la falla. Ahí. Ese es el por eso dice bien claro, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, y el que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si habla de mí mismo. Entonces tenían que juzgar la doctrina que le enseñaba, ¿era de él? ¿Era su propia doctrina, su propia enseñanza? ¿O la doctrina de quién es? Entonces tenían que hacer la diferencia, porque ese fue los suyos, por eso dice fue a los suyos, y los suyos no lo recibieron, no lo entendían. ¿Ah? Por eso dice, el que quiere hacer su voluntad conocerá la doctrina si viene de Dios o habla de sí mismo. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca, mas el que busca la gloria de aquel que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces él hablaba la doctrina de su Padre. ¿Y qué viene a ser la doctrina de su Padre? Doctrina en hebreo significa Torah. Y en griego es nomos, que significa ley. Por eso, amigo, cuando a uno le hablan ley, pues se le escarapela el cuerpo a muchos. Pero si hablamos en hebreo, Torah es más suave. Pero en el fondo es lo mismo. Por eso, amigos, es importante lo que estamos viendo, que tenía que tomar un instrumento y a través de ese instrumento empezar a expresarse el espíritu. Porque si no, no hay problema. Como vemos en el caso cuando nuestro maestro fue, digamos, entrevistado por esta delegación que vino de Palestina, han venido de Palestina, y uno de los puntos, empezó el esclarecer de acuerdo a Ezequiel 24, mejor vamos a pasar lectura, Ezequiel 24, vamos a ver, y los versículos que resalta son los siguientes, 24, 26 y 27. Este día vendrá a ti un escapado para traer las nuevas. Para traer las nuevas, ¿qué significa las nuevas o las buenas nuevas? O las buenas noticias, algo nuevo que viene a ser la doctrina. Eso es, o que se le conoce como el Evangelio, las buenas nuevas, la buena noticia, algo nuevo. Entonces ese día vendrá a ti el escapado para traer las nuevas. Y el escapado es el Espíritu Santo. Entonces que venía a venir ese escapado trayendo las buenas nuevas, como es, y enseñará mis juicios, o se enseñará la doctrina. Y en aquel día se abrirá tu boca, en aquel día, en el futuro, que es en ese tiempo, se abrirá tu boca. Entonces, a través de un cuerpo, a través de una carne, a través de un ser humano, más claro, escogido por Dios, por eso dice mi siervo, mi escogido, quien lo sostengo, mi elegido, el preferido de mi corazón, mi favorito, por no decir así. Entonces, a través de su favorito, a través de su preferido, a través de su elegido, o a través de su siervo, empieza a hablar. Por eso dice, y en aquel día se abrirá tu boca para hablar, y no estarás más mudo. Para hablar con el escapado, entonces el escapado empieza a hablar por la boca del siervo, del escogido, del elegido, del preferido de Dios. Y hablarás y no estarás más mudo, y les darás por señal, y sabrán las gentes sabrán que yo soy Jehová. Entonces no es que el personaje es Jehová, sino para que las gentes sepan que Dios es el que obra a través de él. Como decía nuestro maestro en su tema, la creación de Cristo, si Jesús habla no se cumple. Si Jesús habla no se cumple, pero si el Espíritu Santo habla por la boca de Jesús, este es poderoso y todo se cumple. Este es poderoso y todo se cumple, porque el Espíritu habló por la boca del personaje. A través por la boca del siervo, por la boca del
del favorito, del preferido de su corazón de Dios, a través de su elegido, empezó a hablar. Y todo se cumple al pie de la letra. Porque el Espíritu habló por la boca de él, o el escapado habló por la boca de él. Ahora sí se comprende. Ahora su misión que estamos desarrollando, su misión para ese tiempo a través del escogido o a través del preferido de Dios, ¿cuál es su misión? Abrir los ojos de los ciegos. Es la primera misión, abrir los ojos de los ciegos. Vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo 2 papeles donde realizó. Uno, los que eran ciegos volvían a ver, los que eran sordos volvían a escuchar, y los que eran mudos volvieron a hablar, en forma literal. Y en la parte espiritual se refiere ciegos, que viene a ser ciego que no conoce la luz de Dios, que no conoce. ¿Y cuál es la luz de Dios que no conoce? No se refería pues al sol radiante o al día. No, está hablando de la luz. ¿Y cuál sería esa luz que no conoce? Y en Salmos dice lo siguiente, Proverbios 6:23 dice que el mandamiento viene a ser una antorcha. El mandamiento viene a ser una antorcha. Y la enseñanza viene a ser luz. Entonces que el hombre no, ¿por qué vive ciego? Porque no conoce la luz, quiere decir, no conoce el entendimiento de lo que dice el mandamiento o lo que dice Torah. No lo hay. Y para tener ese entendimiento, por eso dice, el mandamiento es antorcha y la enseñanza luz. Camino de reprensiones, dice. Entonces vemos acá, importante, que el mandamiento debe ser una antorcha, pero su enseñanza, el entendimiento de lo que dice es luz. Se convierte en una luz, el conocimiento, el entendimiento. Y otra cosa, para nosotros entender, para que haya luz en nuestra mente, para que haya esa luz, tenemos que recibir el Espíritu de Dios. Si no recibimos el Espíritu de Dios, no puede haber luz en nuestra mente. ¿Por qué motivos? Porque dice en Pedro que la Escritura está bajo la inspiración del Espíritu Santo, bajo la inspiración de Dios. Y para recibir la inspiración de Dios, tenemos que recibir el Espíritu de Dios. Y si no recibimos el Espíritu de Dios, no vamos a entender. Por eso dice Pedro, todo pues, como dice, mejor vamos a pasar lectura para llegar a lo que estamos mencionando. Vamos a ver Primera de Pedro, estoy hablando más también, Segunda de Pedro 1, capítulo 1, 20-21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Ninguna profecía. Se puede leer pues como historia. No hay que confundir. Como historia lo podemos leer, los acontecimientos, todo. Pero dicen las palabras célebres que el libro sagrado es el más leído en el mundo y el menos entendido. ¿Por qué no se entiende? Porque todo es bajo la inspiración de Dios. Por eso vuelvo a repetir, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Estamos hablando de profecías, lo que tiene que acontecer en el futuro, paso por paso. Entonces, son profecías. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados por voluntad humana, traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo.
O sea que el Espíritu Santo empezó a inspirarles uno por uno. Así vemos en el caso de Moisés. Dios le empezaba a dictar, no al instante todo, sino paso por paso, le empezaba a dictar, él escuchaba, le decía al oído, y él empezaba a escribir, escribir, escribir y escribir y escribir. No así como dice seguido, sino por partes. Entonces él iba anotando, 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 anotando. Y así lo vemos en el caso del profeta Isaías, para darnos una idea, porque a veces nosotros pensamos quizá diferente, pero en Isaías 30, capítulo 30, versículo, vamos a ver, Isaías 30, 8, vamos a ver, dice lo siguiente, 30, 8. Ve pues ahora, le describe esta visión, hizo ver una visión. Escribe esta visión en una tabla delante de ellos y asiéntala en un libro para que quede hasta el postrero día, para siempre, por todos los siglos. O sea que esa visión lo escribió en una tabla delante de ellos y al mismo tiempo sirve para el futuro, para el presente y luego para el futuro. ¿Ve? Pero ve una visión y en esa visión ve y empieza a escribir de esa visión lo que todo está viendo, escribiendo. Eso es lo que tenemos que comprender, pero para que nos haga entender, mientras no tengamos el Espíritu de Dios, o no tengamos, como es en hebreo, Ruach, la fuerza de Dios, esa fuerza sobrenatural, que en griego se le conoce pues como el Espíritu Santo, mientras no tengamos esa fuerza sobrenatural, o como es en Ezequiel, como dice, el escapado, entonces, mientras no tenga posesión en nuestro cuerpo, no vamos a entender. Porque está escrito Job 32.8, Job 32.8. Vamos a ver qué lo dice Job 32.8. Dice lo siguiente, 32.8. Ciertamente espíritu en el hombre, es el espíritu de vida, todo lo tenemos, e inspiración del Omnipotente los hace que entiendan, o sea que nos hace entender es como dice, vuelvo a repetir en esta versión, la inspiración. En otra versión dice el Espíritu de Dios, o el otro dice el Espíritu del Omnipotente, nos hace entender, o sea que el Espíritu nos hace entender recién estos misterios. Mientras no tengamos el Espíritu de Dios, no vamos a comprender. Vamos a leerlo, sí. Sabremos la historia, sí. Pero profecías, profundizarse un poco más, ya no. Nos vamos a dar cuenta después qué pasó. Eso sí. Entonces, viene para dar justamente luz a las gentes, a los que viven, como es, en oscuridad. Por eso devolver la vista a los ciegos. Uno está ciego en conocimiento, viene, nos hace conocer la doctrina, conocemos acá la antorcha, y la enseñanza que vamos adquiriendo, recibimos el Espíritu, y la enseñanza que vamos adquiriendo se convierte en una luz. Ya no, como dicen los grandes pensadores, ya no somos ciegos, nos convertimos en tuertos. Y en el mundo de los ciegos, el tuerto es el rey. Ahora, una vez que nos abre los ojos, el otro punto es sacar a los presos de la cárcel. ¿Cómo es eso, sacar a los presos de la cárcel? Ahí nos centramos ahora. ¿Cómo es sacar a los presos de la cárcel? Porque está escrito Salmo 142, 7. Salmo 142, 7. Saca mi alma de la prisión, o sea, saca mi alma de la cárcel, para que yo te dé gloria a tu nombre. Los justos me rodearán porque tú me colmarás de bendiciones. Entonces, saca mi alma de la prisión o saca mi alma de la cárcel. ¿Por qué se expresa de esta forma o se escribe de esta forma? Saca, parece bien claro, para sacar a los presos de la cárcel. ¿Cómo se entiende esta parte? Revisando uno de sus mensajes de nuestro querido maestro,
empieza a esclarecer. Primero dice que cuál es el propósito de Dios. Vamos a entenderlo acá. Vamos a ampliar un poquito nuestra mente. ¿Cómo nos saca? Dice bien claro. Para eso vamos a ver cuál es el propósito de Dios. Él dice así: el propósito de Dios al criar al hombre fue para él. O sea, el propósito de Dios era criar al hombre, pero para él. Se mostrará con amor en toda la naturaleza universal. O sea, es el propósito de Dios, criar al hombre, fue para él. Se mostrará con amor en toda la naturaleza universal. Mas este fin del plan de Dios fue violentado en el corazón del hombre por el adversario. Este fin del hombre, este fin del plan de Dios fue violentado en el corazón del hombre por el adversario, y contra su voluntad lo utiliza para dañar la obra de Dios. Ahora sí, empezamos a esclarecer. Volvemos a repetir para no perder la hilación. El propósito de Dios al criar al hombre fue para que él se mostrara con amor a toda la naturaleza humana. O sea, ¿qué es el propósito de Dios? Criar al hombre para que Dios se mostrara con amor en toda la naturaleza humana. Con ese plan. Con este fin lo hizo Dios al hombre. Pero este plan que tuvo Dios fue violentado en el corazón del hombre por el adversario. Fue violentado, quebrantado. Y contra su voluntad lo utiliza para dañar la obra de Dios. ¿Quién es el que viola ese templo? O sea, violar significa tomar, violar es algo tomar contra su voluntad del dueño. O sea, no lo autoriza el dueño, sino lo hace secretamente, lo hace contra su voluntad. Contra su voluntad. En este caso, no lo hagas y lo hace. Él, una vez que lo utiliza, o sea, algo lo toma contra la voluntad de su dueño, entonces el mal se aprovecha de todo esto, de la debilidad del hombre por su carne, haciéndole pecar. Entonces esto se llama desobedecer. Entonces desobedece por la debilidad de la carne, empieza digamos a tomar, a gloriarse el otro. Para que me puedan ustedes más o menos entender, revisando uno de los mensajes de nuestro querido maestro, dice lo siguiente: como el Espíritu Santo, hablamos del escapado, que es el Espíritu Santo, que para que pueda realizar su obra, para que pueda realizar su ministerio, para que tiene que utilizar al hombre, o sea, en este caso a su siervo. Lo tiene que utilizar a su siervo y a través de su siervo dictar sus juicios, sus reglas, sus normas, para que el hombre se encamine. Muy bien. Así como al hombre lo utiliza el Espíritu Santo, lo utiliza esa fuerza activa, también lo utiliza al hombre el espíritu del mal. También lo utiliza. Como dice acá, por la debilidad de la carne, se deja utilizar, lo utiliza del mal. Más o menos haciendo un pequeño alto, decir así. Hace muchos años había un hermano que siempre lo acompañaba a otro maestro, que llegó a ser presidente de nuestra institución por muchos años. Y una vez su curiosidad lo llevó a algo interesante, cuando le dice: maestro, quisiera conocerlo al diablo. Muy bien, le dice, había un espejo cerca. Anda, mírate en el espejo, ahí lo vas a ver al diablo. Y él inocentemente se va y se mira en el espejo y le dice: maestro, yo no veo al diablo, me estoy mirando a mí mismo, ahí está el diablo. ¿Por qué le dijo así esa frase, ahí está el diablo?
Como vemos que el Espíritu Santo, esa fuerza sobrenatural, lo utiliza al hombre para realizar su trabajo, su obra, ¿para qué es? También al hombre lo utiliza el espíritu del mal. Lo utiliza el espíritu del mal. Mejor dicho, nos utiliza como pañal de criatura, y una vez que nos utilizó, nos bota todo embarrados. Una persona, digamos, empezó a amargarse, también amargo. ¿Quién lo utilizó? El espíritu del mal lo utilizó y ahí está, posado en esa persona, cumpliendo su misión del mal. O de repente, pues, una persona celosa, lo utilizó el espíritu del mal porque se dejó sobornar, lo utiliza y ahí está el diablo, utilizando el instrumento del mal que lo está utilizando. Por eso que es bueno buscar que entender estos puntos. Por eso le dijo, mírate en el espejo, yo me estoy mirando, ahí está el diablo. Porque no se utiliza con las partes negativas, ya no está utilizando. Por eso dice, nos dejamos sobornar. Ese es lo que tengo. O sea, por eso dice acá, somos una obra predilecta de Dios. Somos una obra que Él nos ha puesto en pie para la obra de Dios, o sea, la gloria de Dios se manifieste grandemente en nosotros, pero el mal se levanta, ¿con qué fin? Para malograr la obra de Dios. Por eso vuelvo a pasar lectura. El propósito de Dios es crear al hombre, fue para que Él se mostrara con amor en toda la naturaleza humana. Con ese plan lo hizo Dios al hombre, para crear al hombre, y Dios se mostrara con amor en toda la naturaleza humana. Mas este fin del plan de Dios fue violentado en el corazón del hombre por el adversario, y contra su voluntad lo utiliza para dañar la obra de Dios. Contra su voluntad lo utiliza el hombre para dañar la obra de Dios. ¿Quién es el que viola ese templo? Violar es tomar algo en contra de la voluntad del dueño. Entonces el mal aprovecha de la debilidad del hombre por su carne, haciéndolo pecar, haciéndolo desobedecer. Por eso empieza a esclarecer con Timoteo 2, 13 y 14. 1 Timoteo 2, 13 y 14. Vamos a comprender cómo es esto de la desobediencia. Vemos en Timoteo, dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. Adán no fue engañado, dice el apóstol Pablo, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. O sea que lo llegó a seducir por la carne, como estamos hablando, y se convirtió en transgresión. Por eso vamos a leerlo como historia en Génesis capítulo 3. Vamos a ver, Génesis capítulo 3, versículo 1. Vamos a leerlo. La serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que Yahvé había hecho, y dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, menos del fruto del árbol que está en medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni los toquen siquiera, porque si lo hacen morirán. La serpiente replicó, de ninguna manera van a morir. Es que Dios sabe muy bien el día que coman de él, se les abrirá a ustedes los ojos. Se abrirán los ojos. Y serán como dioses, conocerán el bien y el mal. Eso, como dije al inicio, la doctrina
esta antorcha y la enseñanza es luz. Pues mediante el conocimiento vamos a adquirir el bien y el mal, diferenciar entre el bien y el mal. Luego dice, y la mujer vio que el árbol era apetitoso, que atraía a la vista y que era muy bueno. Tomó de su fruto y comió, y se lo pasó enseguida a su marido, que andaba con ella, quien también comió. Entonces se le abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos, y se hicieron unos tapabarros, cosiendo unas hojas de higuera. Oyeron pues los pasos de Yahvé, que se paseaba en el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron para que Dios no los viera entre los árboles del jardín. Yahvé, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, oí tu voz en el jardín, tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé replicó, ¿quién te ha dicho que estaba desnudo? ¿Has comido acaso el árbol del que te prohibí? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Y Yahvé dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces Yahvé dijo a la serpiente, por haber hecho esto, malditas serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, harás arrastrándote y comerás tierra todos los días de tu vida. Y haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la suya. Esta te pisará la cabeza, mientras tú le avanzarás sobre su talón. Entonces vemos acá, ingresa por la debilidad. Eso, como estamos viendo lo que dice nuestro maestro, este propósito de Dios fue crear al hombre para que él se mostrara con amor en toda su naturaleza universal. Pero este plan de Dios fue violentado en el corazón del hombre por el adversario y contra su voluntad lo utiliza para dañar la obra de Dios. ¿Quién es el que viola ese templo? Violar es tomar algo contra la voluntad de su dueño. Entonces el mal se aprovecha de la debilidad del hombre por su carne. Entonces ahí ingresa por la carne. Y si hablamos este punto de su carne, porque la Eva es ser algo figurativo, vamos a encontrar que nosotros somos dos en uno. Materia y el espíritu. El espíritu representa al varón, la mujer representa a la mujer. Entonces el mal entra por la carne, que es la parte débil, porque mi carne pues, se enferma, siente frío, siente calor, siente debilidades, por ahí ataca. Por eso dice acá, la debilidad del hombre por su carne, haciéndolo pecar, y esto es desobedecer. Por eso dice en Timoteo, porque Adán fue formado el primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. Por eso dice Pablo en Corintios, 1 Corintios 3, 16, 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno violar el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, al cual sois vosotros, santo es. Pero cuando dice destruirá al tal, aquí no tenía que desaparecer. Al hombre no. Vamos a seguir lo que dice acá. Dice, Dios destruirá con su juicio, vamos a ver, 1 Timoteo 2:14, 1 Corintios 3:16, 17, precisamente este mal, por eso destruirá al tal, precisamente este mal, Dios destruirá con su juicio, para destruir al hombre como templo santo, como dice en Isaías 1:18. Venid luego, dirá Jehová, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y oyereis, comeréis el fruto de la tierra,
Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. En versión, traducción, lenguaje actual, nos dice más: vengan ya, vamos a destruir en serio, a ver si nos ponemos de acuerdo. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Sus pecados los han manchado como una tinta roja, porque yo los limpiaré, los dejaré blancos como la nieve. Entonces comerán lo mejor de la tierra, pero si siguen siendo rebeldes, morirán. En el campo de batalla, les juro, así será, dice el Señor. Entonces vemos que Dios destruye con su juicio para destruir al hombre como templo santo, y también Isaías 66, 15, 16, si dejaréis de vuestro nombre por maldición a mis escogidos. O sea que se deja el nombre por maldición a sus escogidos, y el Señor Jehová te matará, y a su siervo llamará por su nombre. El que dice acá, ¿no? Y en otra versión dice así: ya viene el Señor con fuego, sus carros de combate como un torbellino. Descargará su enojo con furor, con su reprensión como llama de fuego. Y con espada juzgará el Señor a todo mortal. Muchos morirán a mano del Señor. Juntos perecerán los que se consagran y se purifican para entrar en los jardines, siguiendo a uno que va al frente, y los que comen carne de cerdo, etcétera, etcétera. Entonces vemos acá, esto es muy interesante. Dios traerá con sus juicios y para restaurar al hombre. Dos puntos fundamentales. Dios destruirá con su juicio. ¿A quiénes? Segundo, para restaurar al hombre como templo santo. ¿A quién lo destruye? Con sus juicios. Para restaurar al hombre. Para mayor información, queridos amigos, es necesario a quién lo destruye para luego restaurar al hombre. ¿Cómo se entiende esta parte cuando dice va a destruir con su juicio? ¿Pero a quiénes? Y luego dice para restaurar al hombre. Aunque anteriormente vamos a analizar la parte primera, pero luego ingresa a entender la segunda parte. Dice, el propósito de Dios era criar al hombre para Él, para Dios. Y Dios se mostrara con amor en toda su naturaleza divina, en toda la naturaleza universal. O sea, al hombre lo formó, lo crió al hombre para que Él se manifieste a través de Él. Pero más este plan de Dios fue violentado en el corazón del hombre por el adversario. O sea, ¿quién lo quebrantó? El adversario. Malogró la obra que Dios tenía planificado. Entonces, al violar este templo, viene a ser contra su voluntad, y luego menciona que Dios va a destruir. ¿A quién lo va a destruir? Al hombre. Pero luego dice para restaurar al hombre. ¿A quién lo destruye? Es necesario hacer una pequeña aclaración. ¿A quién lo destruye? Revisando el libro de Mateo, vamos a ver, Mateo, hablan de algo que nos va a llamar la atención. Muy bonito. De los obreros de la viña. Vamos a leerlo. Hablamos de los obreros de la viña. Vamos a ver. Habla de los obreros de la viña, concerniente. Fue un hombre, dice, estamos hablando en el 21, Mateo 21, 33, 34, 35, 36, hasta el 42, hasta el 41. Vamos a ver, miren, vamos a entender, ¿a quién lo va a destruir? Dice lo siguiente: oíd otra parábola, o sea, otro ejemplo. Fue un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña
y la cercó de vallado, y cavó en ella un lagar, y edificó una torre, le dio a renta a labradores, y se partió lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Mas los labradores tomando a los siervos, al uno hirieron, al otro mataron, y al otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros siervos para que los primeros, el doble, más, e hicieron con ellos de la misma forma. O sea que en otras palabras, los mataron, los apedrearon, a sus siervos, los hirieron, hicieron lo mismo. Y a la postre le envió a su hijo, diciéndole: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y tomemos su heredad. Y tomándoles echaron fuera de la viña y lo mataron. Pues cuando viniera el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Dícele: a los malos destruirá miserablemente, y su viña dará a renta a otros labradores para que le paguen su fruto a sus tiempos. Entonces, vamos a esclarecer, de repente algunos no han entendido la lectura. Habla de un rey, un padre de familia que sembró una viña y lo cercó de vallado, o sea, de vallas, sembró una viña y lo cercó de vallado. Pero dentro de esa viña cavó un lagar. Luego construyó una torre de vigía y le dio unos labradores para que le administren la viña. Cuando llegó el tiempo de la vendimia o el tiempo de la cosecha, le mandó a sus siervos para que le dieran su parte que le corresponde. Como dice acá, a uno lo hirieron, a otro lo mataron, a otro lo apedrearon. Por segunda vez, en otra ocasión, le envía el doble, pidiendo también lo que le corresponde al dueño. Y igual, los mataron, los hirieron, los apedrearon. Y por último, eso lo voy a enviar a mi hijo, ojalá que tengan respeto. Cuando lo vieron al hijo que venía, dijo: este es el heredero, hay que matarlo. Y lo sacaron fuera de la ciudad y lo mataron. Pero acá viene el punto, dice: ¿qué hará con aquellos labradores perversos? ¿Qué hará el dueño de la viña? Cuando venga, los matará todos miserablemente, y luego le darán a otros para que le administren su viña y le paguen. Cuando hablamos de la viña, en otra parte dice un huerto, estamos hablando del hombre. Estamos hablando del hombre. En la parte espiritual, la viña es el hombre, el lagar es el corazón, la torre de vigía son nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, etc. Entonces, ahí está el hombre. Pero ¿qué pasa? Está poblado todo su cuerpo de labradores perversos, labradores malvados. Por eso dice en Isaías 1:6, no hay una cosa sana, todo está podrido, lleno de llagas, no hay una parte sana, todo está enfermo, todo. Entonces encontramos algo. Dice acá que Dios destruirá con juicio. ¿A quiénes? A los labradores perversos, a los labradores malvados, a esos inquilinos que se han hecho dueños de la casa. Como dice en otra parte, se han hecho dueños de las heredades y de las casas. Se han hecho dueños hasta que va a llegar su tiempo donde viene el dueño de la viña. Ya hay una guerra, una matanza, pero única. A esto se llama la guerra del Armagedón, guerra en la montaña, donde hay una pelea, como dice en Jeremías, donde no pueden ni enterrar ni orar por sus muertos. Una guerra cabal. Y después de esa guerra, porque fácil no le va a entregar los inquilinos, fácil no lo van a entregar. Acá, esta es tu tierra, tu viña, toma tu viña. No, ellos son dueños absolutos.
y fácil no lo van a dejar. Es como invasores que de repente han invadido un terreno que no es de suyos, de la noche a la mañana no le van a entregar. Tiene que pasar juicios, tiene que haber problemas. Al verse vencido, recién le van a entregar al dueño. Antes no, son dueños los que están adentro. Es igual acá, son dueños de nosotros. Por eso dice, Dios va a destruir con su juicio a quienes, a los inquilinos que están dentro de nosotros. A estos inquilinos. Entonces, ¿de la noche a la mañana te vas a convertir? No. Porque si alguien te habla de las cosas de Dios, lo primero que salen los inquilinos y forman una defensa. No hables nada. Se empieza, porque los inquilinos están dentro de nosotros. Hasta que viene el dueño de la viña, dice, restaura al hombre. ¿Cómo es eso que restaura? Regresa a su primer estado. ¿Cómo era su primer estado? Santo. Entonces hay una guerra campal, y después que lo destruye, recién le dan a otros que le administren la viña. Por eso, cuán importante es, nos saca de la cárcel. Fíjese, así como mediante el conocimiento la luz empieza a alumbrar en cada uno, también nos sacan de las tinieblas, nos saca de la cárcel. Hemos estado presos por todos los inquilinos que tomaron posesión en nosotros y haciendo su voluntad de ellos. Pero hasta que llega el tiempo de la libertad. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santo Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte con tus amistades para llegar a más sedientos de la doctrina de Dios. Y mañana continuaremos con el desarrollo de este lindo mensaje.